Sección con Vincent. Bueno, como podemos observar, vamos a trabajarle ahora un tatuaje a un cliente y compañero y amigo Vincent, el cual pues él ya previamente tiene un diseño y me pidió que quería colocarle unas alas alrededor de su diseño realizado. Como podemos observar, pues estoy tratando de centrar el diseño, pero resulta ser que el que ya tiene está levemente corrido hacia el lado derecho. Entonces, al colocar el diseño original que teníamos ya diseñado con Vincent, no casaba en su columna. Entonces hicimos la primera apuesta del primer stencil y pues por las líneas que teníamos hacia abajo, como ven ahí, estoy señalándolo, no coincidía con su columna vertebral, entonces iba a quedar un poquito desfasado, casi 1 centímetro de lo que sería su columna vertebral. Por lo tanto, hicimos la primera apuesta. Le estaba explicando al cliente dónde tenía su centro y dónde tenía el diseño ya realizado por otro artista. Y bueno, hicimos la práctica, lo colocamos, lo puse y al final pues nos dimos cuenta de que no casaba, que no quedaba bien. Y como podemos observar en el video, pues le trataba de transmitir información a Vincent dónde y cómo estaba su diseño, ¿verdad? Así es que hicimos la primera apuesta y como podrán notar, en un momento pues terminó borrándolo porque no nos gustaba cómo se veía. Procedo a ponerle la gel para poder hacer la transferencia del diseño y bueno, explicándole al compañero, ¿verdad?, o al cliente que vamos a ponerlo, vamos a probar, vamos a casarlo, ya que es a veces un poco complicado poder casar otro diseño en un diseño preelaborado. Así es que bueno, vamos a ver. En ese momento comienzo a colocarlo. Tratamos de centrarlo. El diseño queda bien puesto, pero en la parte de abajo, como podemos observar, ahí tenemos esas líneas y se ve que queda desfasado. A la hora de quitar el papel o el stencil, vamos a observar ese pequeño desfase que no coincide con su columna vertebral. Procedo a quitar el stencil. El stencil queda perfecto, pero desfasado. Le tomo una fotografía, se lo muestro a Vincent, le explico, ¿verdad?, cómo se colocó. Y bueno, vemos que a mí me gustaba cómo quedó el diseño del stencil, pero tuvimos que bajar un poquito más las alas al diseño. Y estamos haciendo la segunda apuesta. Ya pues tuvimos que reimprimir el diseño, cortarlo, medirlo y le colocamos otro elemento más, que era una media luna o por lo menos un círculo que envolviera su diseño preelaborado. Como ven, le estaba pidiendo que pusiera su espalda lo más recta que pusiera para poder centrarlo nuevamente. Pero aún así, siempre nos quedaba un poco su diseño que ya tenía elaborado muy pegado a las alas del lado derecho. Entonces tuvimos que volver a sacar otro tercer stencil para poder centrarlo. Los dos stencils primero quedaron muy bien,
por lo menos visualmente bien puestos, pero no quedaban simétricamente puestos con el diseño que ya tenía Vincent. Bien, quitamos el stencil y le vuelvo a tomar otra fotografía para que Vincent vea cómo quedó, ¿verdad? Y ese era el segundo stencil, aún todavía no estábamos convencidos y teníamos que bajar todavía un poquito más las alas para centrar el diseño previo. Él hace su análisis, lo conversamos y lo borramos. Como dice, la tercera es la vencida. Bien, procedemos a limpiar el área donde tenemos ya dos puestas de stencil, y para no confundirme pues tuve que borrarlo al total, ¿verdad? Que no quedara ningún registro visual de algunas líneas para no confundirme a la hora de tatuar. Y bueno, pues tratando de acomodar al compañero, al cliente, para que se acomode bien y visualmente yo poder tener una mejor referencia de cómo colocarle las alas. Tanto conversar con Vincent, decidimos omitir las líneas, ¿verdad?, que bajaban de las alas hacia la columna, porque si podíamos colocar las líneas, iba a quedar y se iba a notar visualmente un desfase de las alas con las líneas y la columna vertebral. Y entonces al final de todo pues decidimos omitir esas líneas. Y hablándolo ya con Vincent, posterior a todo el tatuaje, pues me estaba comentando, me dice, bueno, qué bueno, porque ya quitando eso tenemos más espacio para realizar futuros proyectos en el tatuaje. Le tomamos la fotografía, nos convencemos que está bien, ya está bien centrado, bien colocado, y luego, bueno, a trabajar. Bien, y ahora en este momento pues comenzamos a ponerle vaselina para poder limpiar fácilmente la tinta, el excedente de la tinta o lo que va quedando de remanente cuando estamos aplicando la tinta con el tatuaje. Con la máquina estamos ocupando una aguja 7RL para poder definir y marcar lo que serían las líneas. Esto es para poder borrar su stencil y poder visualizar muy bien sus líneas. Luego, pues posteriormente cambiamos de aguja y pasamos a hacer un sombreado. A todo esto, pues le estoy preguntando a Vincent cómo se encuentra, si está cómodo, si le duele, ¿verdad? O que me diga en qué momento pues él quiere bajar sus brazos por la postura que tomó. Como podemos observar, pues levemente se daba a entender, y uno que ha estado por esos procesos, que los brazos tienden a no tener tanta circulación de la sangre. Entonces se le pregunta constantemente si se siente cansado, pero como yo entiendo que me va a manifestar que no, pero a la hora de bajar sus brazos él va a sentir un hormigueo porque la circulación de la sangre no ha sido constante en su proceso.
seguimos marcando las líneas. Y bueno, quería comentar nada más que al principio del video pues me tomé la atribución de dedicarle un minuto al estadounidense que murió por manos de los agentes. Y bueno, pues nada más, como explicaba, yo no soy un creador de contenido muy conocido, recién estoy comenzando a realizar este tipo de procesos, este tipo de videos, pero pues si Alex tuvo la intervención y toda su labor humanitaria para realizar muchas acciones como enfermero, la familia pidió que honráramos su memoria, ¿verdad? Para que no quede en vano todo lo que se le está mencionando, todo lo que se dice que hizo. Y como podemos observar, y sé que las noticias lo están observando en este momento, pues podemos observar que fue un asesinato, ¿verdad? Así es que me he tomado ese tiempo para poder explicarlo por qué lo hice, porque creo de que tenemos que honrar la memoria, así como lo han hecho cuando fue la muerte de Martin Luther King, que murió por sus derechos, murió por sus acciones. Esta persona, que no la conozco, solo he sido las noticias y me impactó ver lo sucedido, y por lo que estaba haciendo y por defender a otra persona lo asesinaron, ¿verdad? Entonces, que no manchen la memoria de este héroe hispano, americano, hispano, norteamericano, hispano, que hizo su formación como enfermero. No lo conozco, como digo, pero no tengo que conocerlo para ver todo lo que realizó en ese momento, y sus acciones hablan por sí mismo. Enfermero de veteranos, que eso no es poco para todo lo que habrá realizado en todas sus acciones como enfermero, dedicado a trabajar para los veteranos de acá de Estados Unidos. Grande Pierce, grande Alex. Invito a los que tienen mayores seguidores, son mayores youtubers, ¿verdad? Yo recién estoy comenzando, como lo digo, pero no quería dejar de lado ese momento, no quería dejar de lado esa acción. Así es que le he dedicado un minuto de silencio a este héroe. Espero que los que hacen contenido pues también piensen en lo que él ha hecho. Bien, poco a poco pues hemos continuado el proceso de lineaje de líneas, ¿verdad? Para poder tener esa visualización
luego poder borrar los residuos del stencil. Y pues claro, ya habíamos hablado que hemos omitido las líneas que bajan porque esas tenían una connotación de color negro, iban a marcar su columna vertebral, pero porque no se alineaban bien decidimos omitirlo. Voy adelantando poco a poco el proceso del video para que podamos ir viendo cómo poco a poco termino las líneas de un ala. Posteriormente comienzo a trabajar la siguiente ala para después dedicarme a trabajar el sombreado. Acá en este momento pues le estoy comenzando a explicar a Vincent que voy a comenzar a delinear ese
símbolo o signo que él me pidió que colocáramos entre las alas, pues para él tendrá su razón de ser, ¿verdad? Entonces comencé a delinear primero las líneas y pues le apliqué un leve sombreado para ir contorneando o ir dejando bien definido esas letras con ese círculo, ¿verdad? Así es que pues le explico para que él pueda sentir pues que me tardaré bastante en ese proceso y luego pues pasaré a trabajar la siguiente área. Ya en este momento, para que el video no sea tan largo, ¿verdad? Y toda la sesión que tuvimos con Vincent, hemos decidido ponerlo en cámara rápida, tomar el video y podemos observar cómo se realiza la segunda ala, todo el contorno de líneas y posteriormente pues comienzo a trabajar lo que sería la luna o la franja o el círculo que se hizo debajo del signo que él había manejado. Bien, realizado eso, pues ya comenzamos a sombrear. Es la parte más interesante, es cuando el diseño comienza a tomar vida, comienza a sentirse uno como artista, pues que se comienza a observar cómo va trabajándose, cómo va procesándose, cómo va llegando a tener ese volumen y ese efecto de tonos y sombras para poder tener un realce. Ya en esta etapa del proceso, pues como podemos observar, ya terminamos. Procedo a colocarle una membrana plástica para que la saturación del sanado y que no le manche la camisa y su respiración, pues del proceso de secado del tatuaje sea lo más satisfactorio, permitiéndole poder sanar
sin tener consecuencias posteriores del tatuaje. Pues se le explica, ¿verdad?, que esa membrana le va a servir para que no se sienta incómodo, pueda poder hacer su trabajo normal. Y luego, pues, como vemos, son 2 membranas las que tuve que colocar porque no tengo una membrana grande. Coloco la otra mitad y pues ya queda listo para que Vincent pueda descansar después de todo el proceso del tatuaje. Como eliminamos prácticamente las líneas, tenemos un lienzo todavía. Como artista, uno mira al cliente como un lienzo donde poder representar otras ideas. Y eso conlleva otras sesiones, otros procesos, otras ideas, las cuales se trabajan con el cliente. Y listo. Retirada los plásticos de protector de la membrana, se le explica al cliente, en este caso a Vincent, que hemos terminado. Que eso se lo puedo retirar el siguiente día. Si te ha gustado, suscríbete, sígueme.